A ver, jóvenes, el día de hoy vamos a tratar sobre lo que viene a ser la tabla periódica actual, ¿no? Muy bien, vamos a ver algo de historia primero, ¿no? Cómo es que se llegó a la concepción de la tabla periódica hoy, ¿no? Y vamos a arrancar con Berzelius, ¿no? Eh, Él clasifica a los elementos en lo que viene a ser electropositivos y electronegativos, ¿no? Los electropositivos son los metales y los electronegativos son los no metales. Él llamó electropositivos a los que tienen tendencia a perder electrones y a los electronegativos a los que tienen tendencia a ganar electrones, ¿no? Ahí podemos ver. Realizó la primera clasificación de los elementos, ¿no? Hubo un primer intento, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya se los expliqué. Pasemos a ver el siguiente, ¿no? Tenemos a W. Proust. Sostiene que todos los elementos están constituidos por átomo de hidrógeno. Recuerden que estamos viendo los primeros atisbos, ¿no? de la tabla periódica, ¿no? Ahí está. Sostuvo que todos los elementos se hayan compuesto de hidrógeno como material original, ¿no? Bueno, son ideas que él tuvo, ¿no? De ahí vino Dobereiner, ¿no? Con sus famosas triadas, ¿no? Muy bien. El químico alemán señaló que o agrupó de acuerdo a los elementos en paquetitos de tres, ¿no? Pero había una característica dentro de estos elementos, ¿de acuerdo? El elemento de en medio era exactamente la semisuma de los costados, ¿no? Cuando estamos hablando de pesos atómicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un elemento que él agrupó, ¿no? Litio, sodio, potasio. Si nosotros nos damos cuenta, el peso atómico del sodio, el medio, es la semisuma de los costados, ¿no? Del litio y del potasio. Veamos otro paquetito más que él también pudo hacer, ¿no? Vemos el calcio, estroncio y bario, ¿no? Ahí nos podemos dar también cuenta de, de lo que él había descubierto, ¿no? Muy bien, de ahí tenemos a Charles-Contuis, ¿de acuerdo? Él lo clasifica a los elementos dentro de lo que se conoce como un tornillo, ¿no? El coide, digámoslo así, ¿no? Y ahí los va ubicando de acuerdo a sus pesos atómicos. Muy bien. Ordenó los elementos graficándolos en las paredes de un cilindro, ¿no? O lo que se conoce como un ordenamiento helicoidal. Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a Newlands, ¿no? Él tuvo la siguiente idea o el siguiente criterio. Él agrupó a los elementos, ¿de acuerdo? En paquetitos, si se quiere decirlo, o en filas, ¿de acuerdo? Un grupo, como tú quieras, de 7, ¿de acuerdo? Pero había una característica, que el octavo elemento tenía propiedades muy semejantes, ¿no? Por eso es que a su ordenamiento se le llama la ley de las octavas de Newland. Te explico, ¿cómo es así? Imagínate lo siguiente, por ejemplo, imagínate que yo escojo, por ejemplo, al berilio, ¿no? Que se encuentra en el casillero 3. Si tú de ahí cuentas exactamente 8, te vas a dar cuenta que partamos, ¿no? A ver, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio y magnesio. Te das cuenta que al contar el octavo, ¿no? Se encuentra debajo del berilio. Y justamente esa era la coincidencia. El berilio hoy sabemos que se encuentra dentro del mismo grupo que el magnesio. Por eso es que tienen propiedades similares. Y eso es lo que él se pudo dar cuenta, ¿no? Bueno, tuvo sus limitaciones, ¿no? Porque habían algunos elementos que ya no cumplían. Bueno, y ni en esta época no se conocían tampoco los gases nobles, ¿no? Muy bien, pasemos a ver, ahí está. Newlands ordenó a los elementos descubiertos, que en aquella época eran cerca de 62, muy bien, y se conoció como la ley de las octavas. Muy bien, pasemos a ver a Mendeleev, ¿no? Este químico, ¿no? De ascendencia rusa, ¿no? Él era ruso,
clasificó a los elementos en orden creciente a sus pesos atómicos. Y aquí dio una ley, dijo que los elementos se ordenaban de acuerdo a sus pesos atómicos, ¿no? Y él sobre todo pasa a la historia, ¿no? Porque él deja dentro de su ordenamiento algunos casilleros vacíos, ¿no? Diciendo de que había elementos que en aquel entonces no se iban a conocer, pero posteriormente se iban a conocer, ¿no? Muy bien. Los 62 elementos los ordenó basándose, pero lo que más, o sea, él trasciende porque predice la existencia de elementos que no se habían descubierto y que posteriormente se descubrieron. Y tenían las propiedades precisas que él había dicho, ¿no? A él se le conoce o su tabla se le conoce como tabla periódica corta. Muy bien. Y dio la primera ley, como les había dicho, ¿no? Bueno, estaba equivocado, pero bueno, dio la primera ley. De ahí viene Moseley, ¿no? Moseley, él ordena a los elementos en forma creciente a su número atómico. Él eh, hace pocos años, ¿no? En aquella época se habían descubierto los rayos X y él empieza a trabajar con rayos X, ¿no? Y con los elementos, ¿no? Y se da cuenta que cumplían un patrón, ¿no? Entonces él da esta ley fundamental y que sabemos que hoy por hoy esto es correcto, que los elementos de la tabla periódica se encuentran ubicados en forma creciente a su número atómico y no a su peso atómico, como sí decía Mendeleev, ¿no? Muy bien. Miren cómo va surgiendo todo esto hasta llegar a la tabla moderna, ¿no? Y finalmente, ¿no? Tenemos a Werner, ¿no? Que crea lo que hoy conocemos como tabla periódica larga o tabla periódica actual, que es la tabla periódica que hoy utilizamos, ¿no? Y se basa, ojo, y se basa en ideas de Mendeleev, ¿de acuerdo? Y también toma la ley periódica de Moseley, ¿no? O sea, se basa en estos dos científicos para poder crear esta tabla periódica moderna, ¿no? Que la tenemos aquí. Ahí está, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que hay unos números, 1, 2, 3, hasta el 7, ¿no? Se llaman periodos, ¿de acuerdo? Y arriba también en la parte superior hay 1A, 2A, 3B, ¿no? Esos vienen a ser las familias, ¿no? Las familias o los grupos, como tú quieras llamarlo, ¿no? Muy bien, eh, seguimos, ¿no? Y vamos a ver las principales familias, ¿no? Por ejemplo, si nombramos a los del grupo A, que reciben el nombre de elementos representativos, tenemos a los alcalinos térreos, los boroides o térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos o calcógenos, los halógenos y los gases nobles, ¿no? Mira, yo quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué, profesor? Yo quiero que te des cuenta de que ahí a la derecha, en la configuración electrónica, te dicen cómo deberían terminar, ¿no? Eso hay que tener en cuenta porque es muy importante saber cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica, ¿no? Después, y esto lo vamos a poder hacer gracias a la configuración electrónica, ojo, ¿ah? Sale de ahí lo vamos a ver. Pasemos a ver el siguiente grupo, ¿no? El grupo B, que es de los elementos transición, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, el grupo A, representativos, elementos del grupo B, elementos de transición, ¿no? Y ahí tenemos, no tienen nombres especiales, ¿no? Metales de acuñación, simplemente, elementos puentes, candio, titanio, vanadio, cromo, manganeso y elementos ferromagnéticos. Yo quiero que te des cuenta cómo es que terminan, ¿de acuerdo? Cómo es que terminan estos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, la configuración electrónica. Muy bien. Ahora, yo quiero que veas también esto lo puse porque me interesa que tú también aprendas, ¿no? Debido a que ya sabemos la configuración electrónica, los bloques, ¿no? Por ejemplo, si termina en S, mira dónde se ubica, si termina en P, dónde se ubica, si termina en D, si termina en F, ¿no? Tenemos los metales, ¿no? Por ejemplo, S son los metales, se le llaman metales ligeros,
El D también es metales, pero se le llaman metales pesados, ¿no? Ahí tenemos el oro, la plata, el mercurio. Y en los metales ligeros tenemos al sodio, el potasio, ¿no? En los no metales tenemos lo que viene a ser el cloro, el bromo, ¿no? El oxígeno, ¿no? En el bloque F tenemos todo lo que viene a ser, eso se le conoce como elementos de transición interna, ¿no? Y ahí tenemos a los lantánidos y los actínidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Los elementos que van más allá del uranio se le conoce como transuranio, ¿de acuerdo? También reciben el nombre de tierras raras, algunos de ellos. Muy bien, y acá es lo que viene principalmente centrado el tema de hoy, ¿no? Y cómo puedo ubicar un elemento en la tabla periódica, ¿no? Es como, por ejemplo, si a mí me quisieran ubicar, tomarían mi DNI y verían la dirección donde yo me encuentro, ¿no? En este caso, para que nosotros podamos ubicar un elemento dentro de la tabla periódica, lo que nosotros debemos saber es su periodo y su familia o grupo, ¿de acuerdo? Repito, periodo, familia o grupo. Entonces, veamos. Por ejemplo, recuerda que hay dos grandes familias. Si un elemento, por ejemplo, ¿cómo sé que un elemento, profesor, pertenece al grupo A? Porque termina en S o termina en P, ¿de acuerdo? Si termina en S, ¿de acuerdo? La familia es directamente el número de electrones que tiene. Pero si termina en P, ¿de acuerdo? A esa cantidad le voy a sumar 2, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De ahí tenemos el grupo B. El profesor, ¿y ahí cómo sería? Ojo, si terminan en D o terminan en F, voy a decir que pertenecen al grupo B, ¿de acuerdo? Y a ambos, por ejemplo, en el caso de D, se le va a sumar 2 electrones a la cantidad que termina, ¿de acuerdo? Y, profe, si termina en F directamente pertenece al grupo 3B. Ahí no tengo que hacer nada, ¿de acuerdo? Pero acá quiero complementar algo. Recuerda que si termina en D, no, recuerda que yo había dicho que solamente puede haber 8, ¿no? El octeto y todo eso. Pero recuerda, el D tiene hasta 10 y si le sumas 2 son 12. Entonces ahí quiero agregar esta reglita adicional, ¿no? Si, por ejemplo, suman 8, 9 o 10, directamente es 8B. Si es 11, 1B y si es 12, 2B, ¿no? Esa reglita es muy importante. Muy bien. Veamos y el periodo, ¿no? Porque recuerda que te dije periodo y grupo. El periodo está dado por el nivel más externo, ¿no? O el número más grande que aparezca, no el número mayor cuando tú desarrollas la configuración electrónica. Mira, veamos estos ejemplitos, ¿no? Indica el número, grupo y periodo para el elemento cloro, 17. Muy bien, lo primero que vas a hacer es hacer la configuración electrónica. Mira, y yo quiero que te fijes en los números, ¿no? Más grandes, no los exponentes, ojo. Y te das cuenta que el número más grande es 3. Entonces, el periodo es 3. Recuerda que esos números se colocan en arábigos. Y el grupo en romano, ¿no? Y profesor, recuerda, como terminaba en P, es 5. Se le suma 2. ¿De acuerdo? 5 más 2 sería 7. 7A. ¿Qué sería en este caso? Un halógeno. Veamos otro ejemplito para que la idea te quede un poquito más clara, ¿de acuerdo? En este caso tenemos el vanadio que es igual a 23, hacemos su configuración electrónica y yo quiero que te des cuenta que el mayor número que aparece, ojo, no es en que termine, sino el mayor número que aparece es 4, mira, ¿de acuerdo? No está al final, y n es igual a 4. Pero, ojo, este es cuando es el periodo, pero cuando se trata del grupo sí me interesa el final. Por ejemplo, ¿en qué termina? En D, entonces va a ser B. Como es 3, le sumo 2, sería 5, 5B. Muy bien, jóvenes, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que avances con los problemitas. Voy a intentar colgar un video desarrollando algunos de esos problemas, pero yo creo que con esta teoría tú puedes avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.